Buenos días a todos, soy Aina Bernal, desarrolladora de negocio del CIDAI. Como sabéis, el CIDAI es un elemento clave de la estrategia Catalonia AI y nuestra misión es demostrar los beneficios de acelerar la adopción de tecnologías innovadoras de datos e inteligencia artificial. Estamos trabajando en distintas líneas para incrementar la adopción de estas tecnologías y una de ellas es esta masterclass. Antes de introducir a nuestros ponentes, os explico brevemente una oportunidad de financiación pública. Si trabajas en una pyme o una gran empresa y quieres implementar pruebas de concepto con tecnologías de inteligencia artificial o evaluar la viabilidad de estas tecnologías en tu organización, puedes visitar la web del DIAC4CAT y hacernos llegar tus necesidades y podremos evaluarlas para obtener financiación a través de unos cupones del DIAC4CAT. Dicho esto, hoy, gracias a NTT Data, uno de los miembros socios del CIDAI, nuestros ponentes van a ser Stefano Masneri y Mario Mesas. Stefano Masneri es Technical Manager en el área de Knowledge de Inteligencia Artificial en NTT Data y tiene 15 años de experiencia en el procesamiento de imágenes, visión artificial y realidad aumentada, y ha trabajado como investigador e ingeniero de Computer Vision en Italia, Alemania y España. Ahora trabaja en NTT Data y se ocupa de proyectos que ayudan a los clientes a utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus procesos y generar valor añadido. Mario Mesas es científico de datos en el NTT Data Center of Excellence y tiene experiencia aplicando técnicas de visión artificial, de detección de objetos y de segmentación a múltiples casos de uso, desde su concepción hasta su puesta en producción. Tiene un interés particular en el Edge AI y las aplicaciones industriales de la visión artificial. En el NTT Data busca sumar conocimiento y añadir su experiencia para generar un producto diferencial. En esta masterclass, nuestros ponentes introducirán la necesidad y el concepto de explicabilidad en el campo de la inteligencia artificial, pondrán foco en las técnicas existentes específicas para la explicabilidad en el campo de la visión artificial, centrándonos en la tarea de clasificación de imágenes, y acabarán detallando casos de uso en los cuales la interpretación de modelos de computer vision es crucial. Podéis hacer todas las preguntas que tengáis durante la sesión a través del chat y las responderán durante la presentación. Pues sin más, por favor, Stefano y Mario, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Aina. Espero que podáis ver la pantalla compartida ya. Y como decía Aina, hoy mi compañero Mario y yo os vamos a hablar del tema de la explicabilidad en temas de inteligencia artificial en general y más en detalle de visión artificial. Los ponentes hoy seremos Mario y yo, y simplemente quería comentar que también nos ha ayudado mucho nuestra compañera Marina Alonso, que hoy no puede estar aquí. La agenda, muy brevemente, porque Aina ya la ha introducido. Antes daremos un poco de contexto sobre qué queremos decir exactamente cuando hablamos de explicabilidad en inteligencia artificial y también explicar por qué creemos que es un tema muy importante. Y sobre todo en los últimos años que hay muchos modelos que se llaman black boxes. Luego hablaremos un poco más en general de las problemáticas que conlleva hablar de explicabilidad, la diferencia que tenemos entre interpretabilidad y explicabilidad, el trade-off que hay entre tener modelos explicables y modelos con precisión muy altas y los diferentes tipos o categorías de explicabilidad. Luego iremos a la parte central de la presentación, donde comentaremos unas cuantas técnicas específicas de explicabilidad específicas al sector de Computer Vision. Y luego, para aterrizar un poco, hablaremos de dos casos de usos, uno sobre los vehículos autónomos y hablaremos más en general de las problemáticas que hay en ese sector. Y luego unos ejemplos en el sector de la medicina. Y luego concluiremos brevemente y daremos espacio a las preguntas. Introducción. Empezamos hablando de qué es exactamente la explicabilidad en inteligencia artificial. En inglés se usa mucho el acrónimo XAI, de Explicable Artificial Intelligence. La explicabilidad en IA es un ámbito de investigación cuyo topic básicamente es la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial. Tiene el objetivo de poder
entender lo que hace un modelo, las decisiones que tomas y también explicar el proceso que ha llevado a tomar esas decisiones. El entorno XAI está muy centrado en temáticas de computer science, matemática, machine learning, pero toca también otros temas. Trabajan en XAI tanto psicólogos como expertos de Human Computer Interaction. Hay gente que supo de filosofía que también está interesada en esos temas, así que hay muchos investigadores de muchos temas distintos que se ocupan de esas temáticas. Se empezó a hablar, la primera vez que se utilizó el término XAI fue en los años 70, así que hace más de 50 años ya, pero es sobre todo en los últimos años que ese ámbito ha adquirido importancia y eso se debe básicamente a la difusión que es cada año más importante, más potente de modelos de IA en todos los ámbitos de la industria y de la sociedad. XAI no es un tema así separado de otros, sino se junta con otras disciplinas los que se denotan como Human-Centric AI. Y el objetivo de esas disciplinas es realizar modelos de IA que aparte de tener precisión muy alta y performance muy buenas, es que también esos modelos sean seguros, explicables, por supuesto, y imparciales y respetuosos de la privacy de los usuarios. Vale. Es un tema muy grande, el tema de explicabilidad, y nosotros solo vamos a cubrir una muy pequeña parte hoy. Queremos dar un poco de contexto y explicar un poco cómo se utiliza en visión artificial, pero se podrían hablar horas o tener un curso universitario sobre el tema. Y eso no voy a hablar nada de lo que veis en la transferencia, pero hay muchos métodos que se han desarrollado, tanto generales como específicos para los modelos más recientes. Hay librerías software que tratan del tema, desarrolladas por empresas como IBM, Google, Facebook, y es un tema muy relevante, tanto en la industria como a nivel de reguladores. Así que, bueno, si alguien está interesado, al final de la presentación hemos añadido unos links que pueden ser un punto de partida para conocer más. Y a ver, ¿por qué creemos que es un tema importante? Lo primero es simplemente porque si un modelo es interpretable, nos permite mejorar ese modelo y tener más claro cómo funciona, dónde falla, y entonces podemos crear un círculo virtuoso para seguir mejorándolo. Si sabemos a qué se deben los errores del modelo o sabemos a qué se deben las decisiones, aun si son correctas, sabemos cómo podemos tunear y modificar el modelo para mejorarlo. Podemos hacer debugging de los modelos. Podemos añadir más información contextual, por ejemplo, justificando las informaciones que tenemos. Y eso vale a cualquier nivel, no solo a nivel de ética de la IA, por ejemplo, sino también a nivel de desarrollo. Un desarrollador que sabe por qué falla el modelo tiene más información sobre cómo mejorarlo y sabe cuáles son los casos, los edge cases, los casos border en que las cosas funcionan de una forma u otra, le permite mejorar. Así que simplemente para ser mejores desarrolladores o mejores investigadores de IA ya es una razón para poder utilizarlo. Pero la explicabilidad va mucho más allá de eso y de hecho todos los stakeholders son interesados en temas de explicabilidad. Lo que ya he dicho a nivel de desarrolladores para tener nuevos algoritmos o algoritmos mejores. A nivel de usuario final, simplemente para poder confiar más en los modelos. Hablaremos luego de medicina. Si el médico tiene un modelo de IA que le dice que un paciente suyo tiene un cáncer o no, el médico quiere saber por qué el modelo toma esa decisión. Para detectar si hay sesgos en los modelos. Os voy a comentar más ahora sobre ese tema porque es muy importante para comprender el impacto que puede tener un modelo según sus decisiones. Y aparte de los usuarios finales, lo mismo se puede decir por el regulador, por el legislador. Si se va a utilizar en la administración pública o si se van a, no sé, hablaremos de coches autónomos, si se tiene que normar cómo los coches autónomos van a interactuar con las personas que están en la carretera y otros vehículos no autónomos, hay que saber exactamente lo que está pasando y por qué. Y también a nivel de transparencia, si en cada momento puedo saber el proceso decisional de un modelo, me simplifica el poder utilizarlo en todo tipo de ámbitos y contextos. Y
Hablaba antes del tema de los sesgos. Es un tema muy importante. Si alguien ha trabajado en modelos de inteligencia artificial, sabe que es un problema crear modelos que no tengan sesgos o biases, como se dice en inglés. Y lo más fácil es introducir sesgos a la hora de crear el dataset con el que se entrenan los modelos, pero en realidad se puede introducir sesgos en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso de creación de un modelo. A la hora de diseñar el proyecto, a la hora de crear los datasets, obviamente, y de cómo se preprocesan los datos. Un ejemplo sencillo que se hace siempre es la predicción por ejemplo, de peso de una persona según su altura. Un modelo muy sencillo. Si a la hora de crear el dataset solo se consideran hombres y no mujeres, el modelo fallará de manera catastrófica cuando se hace inferencia sobre mujeres. Y eso es un clásico a nivel de creación de dataset, no incluir todo tipo de datos. Pero bueno, se pueden introducir sesgos también a la hora de desarrollar el modelo y a la hora de testearlo y de validarlo. Y de vez en cuando se pueden crear situaciones, bueno, graciosas o no tan graves. Por ejemplo, lo que pasó a Apple con el nuevo iPhone, que tiene una feature, una funcionalidad que es la detección de accidentes, y muy probablemente lo que pasa es que ese detector de accidentes funciona midiendo la aceleración o deceleración muy brusca del móvil, y lo que pasa es que llama a emergencias cuando detecta esos accidentes. Y lo que ha pasado es que los usuarios que estaban en montañas rusas con esa funcionalidad activada han sobrecargado el sistema de emergencias de Estados Unidos porque reciben demasiadas llamadas automáticas desde su iPhone. Y eso es un error gracioso que creo inconvenientes de portada limitada y que se ha podido arreglar de forma sencilla. Pero hay situaciones mucho más graves, como algo que pasó a Google hace 3 años, creo, que Google desarrolló un producto de clasificación de fotos para ayudar a los usuarios Android o de su plataforma de almacenamiento de fotos para clasificarlas y buscarlas de forma más sencilla. Y lo que pasó es que una vez que el producto ya se había desplegado y estaba disponible a todos los usuarios, se descubrió que clasificaba las imágenes con personas de origen afroamericana como gorilas. Y eso, obviamente, aparte de ser un problema muy grave por tema de racismo y el racismo endémico en Estados Unidos, y también fue malísima publicidad para Google y tuvieron que reverter todos los cambios y claro, se tuvieron que disculpar y no fue un modelo justo, digamos, que tenía muchos sesgos. Y ahí, en ambos casos, tener un equipo o, bueno, haber utilizado técnicas de explicabilidad antes de hacer la release del modelo les hubiera ayudado a encontrar esos problemas y quizás a poderlos resolver de forma previa a publicar el producto. Eh, una última cosa a nivel de introducción que quería comentar es que, sobre todo en los últimos años, las técnicas de deep learning, Mario os dirá más sobre ello. Tenemos algoritmos que son extremadamente complejos, que utilizan 1.000 millones de parámetros o más, y ya es imposible para los seres humanos entender los funcionamientos internos de esos modelos y hay que desarrollar herramientas adecuadas para ello. No sé si tenéis familiaridad con el tema, bueno, con esa similitud que se suele hacer entre el cerebro humano y las redes neuronales artificiales, que la gente suele decir para explicar cómo funciona una red neuronal, bueno, funciona más o menos como funciona el cerebro. Bueno, a mí esa comparación no me gusta nada, creo que es muy equivocada, de hecho, pero sí que hay una cosa que es cierta, y es que hay dos investigadores en los dos mundos, en la biología bueno, la computer science, que son los neurocientíficos que estudian el cerebro y los ingenieros de explicabilidad, que suelen hacer cosas un poco parecidas. Es decir, el cerebro humano es muy complejo, no se puede estudiar de forma sencilla y los neurocientíficos han desarrollado técnicas para entender cómo funciona, que pueden ser visualizaciones de neurones, técnicas de imaging, ver las reacciones de unas neuronas según las imágenes que se le muestran. Y de la misma forma, en un sector diferente, los ingenieros de explicabilidad hacen lo mismo, desarrollando todas esas técnicas, de las cuales os vamos a contar un poco más adelante, para poder explicar lo que está pasando dentro de una red neuronal hasta llevar a la clasificación, a la decisión que toman esos modelos.
Y dicho eso, ya concluyo la introducción y a menos que no hayas preguntas, dejo la palabra a mi compañero Mario para que os hable de explicabilidad de modelos de IA. Mm, Parece que no tenemos preguntas de momento. Aina. No hay preguntas, no, Mario, podéis continuar. Muy bien. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Esto se me hace un poco impersonal al no ver las caras de la gente, pero bueno, seguiremos con esta dinámica. En este apartado, en este segundo capítulo, vamos a tratar de hablar un poco en general de la explicabilidad de los modelos de la inteligencia artificial sin entrar todavía al detalle del computer vision, para poder poner un poco más en contexto una serie de elementos que se dan dentro de la explicabilidad y una serie de paradigmas que existen dentro del mundo del explainable AI que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar los modelos. El primero de ellos es definir la interpretabilidad contra la explicabilidad, porque nosotros cuando hablamos de interpretabilidad, todos los modelos de Machine Learning se encuentran dentro del espectro de la interpretabilidad, pero ahí tenemos que definir dos elementos que son diferenciales. Primero, si un modelo es interpretable y otro, si un modelo es explicable. La diferencia viene, como podemos ver en pantalla, un modelo interpretable lo consideraremos interpretable per se cuando el ser humano es capaz de darle sentido a las decisiones que toma el modelo sin necesidad de utilizar una técnica externa, es decir, un resumen por parte del modelo o un resumen por parte de los parámetros de ese modelo bastarán al ser humano para entender la decisión que se toma. Por otro lado, cuando hablamos de un modelo explicable, es un modelo en el cual nosotros necesitamos de una técnica específica para buscar el porqué de esa decisión. Esto es el concepto que Stefano comentaba anteriormente como black box, que es un modelo al cual nosotros no podemos atribuirle la decisión sin saber, sin utilizar una técnica que nos permita indagar en el porqué. De aquí vamos a encontrar un gráfico, para los que estéis más familiarizados con el mundo del Machine Learning, que entiendo que la gran mayoría de los que estaréis aquí, podemos encontrar los modelos más sencillos, aquellos que se consideran interpretables, por el hecho de que nosotros podemos realmente indagar a través de su proceso de decisión dónde está el porqué de la decisión final, y conforme vamos a la derecha en esta recta, encontramos modelos que son cada vez menos interpretables y a los que ya empezamos a categorizar como modelos explicables, que son aquellos a los que vamos a vernos obligados a utilizar una técnica para sacar realmente el porqué de esa decisión. Vamos a pasar a dar un ejemplos de modelos interpretables, en los cuales en este caso vamos a tener dos. Primeramente, un árbol de decisión, conocido, yo creo, una estructura que es muy conocida por todo el mundo, a través de la cual encontramos caminos que nos llevarán a las decisiones finales a través de una serie de cláusulas, de clauses en inglés, que son pues diferentes variables que nos van a definir el camino que nosotros vamos a acabar siguiendo para tomar una decisión. A primera vista, si nosotros encontramos este árbol, es perfectamente definible el porqué de una decisión o el porqué de otra, dado que tenemos una serie de condiciones que nos van a indicar si tenemos que seguir un camino u otro. Y esto, a efectos de la persona, es muy sencillo de comprender porque no es más que una decisión binaria. Como vemos en el primer caso, edad mayor de 25 nos vamos hacia un lado, edad menor de 25 nos vamos hacia el otro. En el caso segundo encontraremos una regresión logística, en la cual nosotros vamos a poder encontrar un threshold, es decir, un valor límite que nos va a marcar una clasificación binaria, es decir, si nosotros nos vamos a ir a un resultado u a otro de nuestras clases, en base a si superamos o estamos por debajo del valor threshold. Esto a priori resulta sencillo de comprender, es decir, si nosotros tenemos, como podemos ver en pantalla, esa línea, esa recta que nosotros habríamos generado, si el valor está por encima nos lo llevaremos a una clase, si el valor está por debajo nos lo llevaremos a otra. ¿Qué ocurre? Que conforme avanzan los modelos y los modelos se vuelven cada vez más complejos, esto que podemos encontrar más abajo, lo que nosotros llamamos feature engineering, se pierde el concepto de interpretabilidad. ¿Por qué? Porque estas decisiones, estas threshold que nosotros podemos establecer son cada vez más difusos. No vamos a tener una representación clara de la toma de decisiones que va a tener el modelo. Entonces,
estos modelos que a priori eran más interpretables, si el problema se complica y nuestra situación nos requiere de añadir más features o de hacer ciertas modificaciones a estas características, tendremos como consecuencia un modelo menos interpretable y al cual en su momento y dado el caso igual nos veremos obligados a tener que utilizar técnicas de explicabilidad. Vamos a pasar ahora a comentar el compromiso entre explicabilidad y precisión, que es un paradigma bastante importante dentro del mundo del Explainable AI. Es que nosotros, obviamente, a efectos de poner un modelo en producción para que no nos ocurra, como por ejemplo el caso que comentaba Estefano anteriormente con Google, buscaremos siempre modelos interpretables, modelos que nosotros tengamos la certeza de saber por qué esas decisiones se están tomando como se están tomando. El problema que tenemos a continuación es que, claro, existen ciertos tipos de problemas, como cuanto más avanza el mundo de la IA, normalmente más complejos podemos encontrar los problemas para los que necesitaremos resolución. Hay ciertos tipos de problemas que no son resolubles por un método interpretable, o sea, por un modelo interpretable. Entonces, necesitaremos modelos que son más complejos y, por ende, menos explicables. Aquí podemos encontrar una gráfica en la cual vemos una comparativa entre el performance del modelo y su explicabilidad. Nuestra solución ideal es un modelo que sea un modelo que ejecute las tareas perfectamente, que sea capaz de decidir perfectamente, que tenga un performance muy alto, pero a la vez que sea muy explicable. ¿Qué ocurre? Que esto es solo en un mundo ideal. Esto hoy por hoy no existe como tal. Sí que tendremos casos particulares en los que se dará un modelo en concreto que cumpla esas dos condiciones, pero normalmente nuestro esquema será el que aparece en pantalla. Encontraremos los modelos más explicables, que son los modelos lineales y los modelos basados en reglas, y nos iremos hasta un espectro de una explicabilidad bastante más compleja en los modelos de aprendizaje profundo, deep learning, todo el tipo de redes neuronales que podemos encontrar. Este paradigma lo conocemos como el Explainability and Accuracy Trade-off, es decir, a mayor performance, normalmente menor explicabilidad. Después de esto, me gustaría entrar a hablar de la taxonomía de las técnicas de explicabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Existen una barbaridad de métodos para abordar el tema de la explicabilidad, como ha comentado Estefan anteriormente en la introducción, y estos métodos tienen una clasificación, es decir, nosotros, en función de lo que busquemos, podremos acudir a una serie de métodos u otros. Aquí, pese a que hay unos cuantos que pueden cumplir varias de las categorías, vamos a hablar de dos categorías principales. El tipo de explicación es la primera categoría. ¿A qué nos referimos con el tipo de explicación? Estamos tratando de definir cómo se comporta el modelo para la totalidad de los datos que nosotros tenemos, o estamos tratando de definir el comportamiento del modelo para una predicción concreta. Es decir, ¿por qué en este caso concreto, si yo encuentro una anomalía, en el caso, por ejemplo, de Google, si yo encuentro que hemos cometido la barbaridad de definir a las personas de raza afroamericana como gorilas, en esta predicción puntual, en esta clase puntual, ¿qué ha ocurrido? Esto sería una técnica local. Si yo quiero ir a una técnica global a definir por qué el modelo, cada vez que encuentra una serie de parámetros, está llamando al 911 cuando en una situación que no debería, esto es una técnica global porque es un comportamiento homogéneo a lo largo de todos los casos. Por otro lado, tenemos la relación que tiene la técnica con el modelo. Este paradigma un poco más complejo realmente se reduce a existen técnicas basadas, la mayor parte de ellas, la totalidad de ellas, en algoritmos matemáticos. Hay técnicas cuyos algoritmos son agnósticos al modelo, es decir, son perfectamente adaptables al tipo de modelo que nosotros tengamos. Y por otro lado, vamos a tener técnicas específicas de dominio. ¿A qué nos referimos con técnicas específicas de dominio? Habrá particularidades de ciertas redes que nosotros podamos explotar para sacar de ahí información relevante para la explicabilidad. Esto es algo que vamos a encontrar más adelante en el siguiente punto cuando hablemos de las técnicas concretas de Computer Vision. Ahora pasemos, bueno, por último también comentar que hay otros aspectos que son relevantes a efectos de explicabilidad o de cara a la producción del modelo, que son coste computacional, robustez teórica, calidad de los resultados, es decir, qué tan buenos resultados estamos teniendo a cambio de la explicabilidad que nos está dando ese modelo que nosotros comentábamos anteriormente, o el requerimiento de data que nos tenga el modelo. Es decir, para que el modelo tenga un buen performance, cuántos datos necesitamos, cuál es la calidad de los datos que necesitamos
y si ese requerimiento de datos a su vez luego nos va a facilitar explicar el modelo. Por último, en este compromiso entre explicabilidad y precisión del que hemos hablado antes, debemos encontrar puntos importantes, que es que las conclusiones que nos dan la explicabilidad son conclusiones que tenemos que tomar con un cierto cuidado, porque las técnicas de explicabilidad proporcionan aproximaciones, como podéis leer en pantalla, son meras aproximaciones a la decisión, pero vamos a tener que tener en cuenta que esas aproximaciones no son realmente no estamos interpretando realmente el modelo. Estamos buscando, mediante una técnica matemática, una explicación lo más cercana posible a la realidad. Pero lo primero y lo principal será utilizar modelos interpretables, que es un mensaje que me gustaría dejar claro. Mientras podamos utilizar modelos interpretables, utilicémoslos, porque a posteriori se agradecerá. Luego, por otro lado, que es el foco de la charla que tenemos hoy, hay muchas tareas que requieren modelos de alta complejidad. Cuando estamos tratando datos de alta dimensionalidad o estamos tratando secuencias de datos con mucho sparsity o incluso problemas asociados al lenguaje natural, son modelos de alta complejidad los que van asociados a este tipo de tareas y, por lo tanto, como ya hemos comentado, modelos de una baja explicabilidad. Y entonces, estos modelos requieren de técnicas de explicabilidad para poder tener un cierto detalle acerca de las decisiones que haya tomado el modelo. Como podemos encontrar aquí un ejemplo a través del cual, en este ejemplo concreto, que luego comentaremos a posteriori, tenemos una imagen de clasificación de los elefantes y la clase elefante, el foco de la técnica de explicabilidad utilizada aquí es encontrar qué área de la imagen es la más relevante para esa clasificación. En este caso encontramos el área resaltada con el centro donde vemos la cabeza del elefante adulto como uno de los puntos más importantes. Vemos el área más roja alrededor de eso. Bien, llegados aquí y antes de continuar, quería saber si existe alguna pregunta al respecto de toda esta temática que hemos comentado de la explicabilidad así a nivel general, antes de entrar en detalle en la visión artificial. Pues sí, parece que tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿nos podéis comentar brevemente sobre técnicas genéricas de explicabilidad en inteligencia artificial? Sí, Estefano, ¿quieres? Igual contesto yo, Mario, a esa pregunta. Sí, claro. No quiero hacer spoilers porque luego hablará Mario un poco de unas técnicas que se utilizan en Computer Vision que también se aplican a nivel general. Pero hay muchas técnicas. Las más sencillas, bueno, igual la primera que fue introducida fue la del feature importance, la importancia de las variables, de las características, que simplemente esa es una técnica que permite decir en un modelo cuáles de las variables de input es la más importante. Y funciona básicamente, es desarrollar un modelo quitando una a una todas las variables de input y ver cuánto empeoran las performances del modelo por cada performance que se ha quitado. Eso básicamente nos da una idea de cuáles son las variables más importantes. Eso está relacionado, por ejemplo, con la técnica, bueno, no está relacionado, es parecido a lo que se hace con PCA, una técnica de reducción de la dimensionalidad que al menos dice cuántos son importantes para cada componente principal las variables de input. Y nos dice un poco, nos guía un poco a la hora de, vale, para ese modelo, para esa predicción, esa es la variable más importante. O otra técnica también, una de las más antiguas, es la PDP, Partial Dependency Plot, que para modelos de muchas variables permite seleccionar una o dos variables y ver cómo esas variables influencian el modelo. Es decir, si la relación entre esas variables y el resultado da una dependencia lineal o monotónica o algo más complejo, etc. Y se puede hacer por tema de hibridación solo con una o dos variables a la vez. Así que se puede aplicar con modelos de dimensionalidad usualmente reducida, de menos de 10 dimensiones. Y luego, claro, hay otras técnicas, la SHAP, basada en los Shapley values, que se utiliza mucho, pero bueno, eso cada vez más avanza la técnica, más tiempo requeriría explicar. Así que igual os pasamos, no sé si podemos pasaros la presentación al final y ahí tenemos unas cuantas referencias que también incluyen detalles a varias técnicas más. Pues, pues no tenemos más preguntas, o sea que podéis seguir. Vale, perfecto. Bueno, ya ha pasado una vez el punto de más o menos explicación un poco de los paradigmas generales de la explicabilidad. Vamos a centrarnos en el core de esta charla, ¿no? Que es la visión artificial.
Aquí los 3 puntos principales van a ser explicar diferentes tipos de metodología basados en perturbaciones, en retropropagaciones y sobre todo en la explicabilidad, bueno, por último, la explicabilidad basada en la destilación de modelos. Antes quería hacer una introducción de la visión artificial hoy en día, de lo que comentábamos anteriormente, como que los problemas más complejos cada vez traen consigo soluciones más complejas en cuanto a los modelos. Hoy en día los problemas asociados a la imagen se han traducido, las soluciones se han traducido de la visión por ordenador tradicional, es decir, de los métodos basados en filtrados y algoritmia del estilo Canny-Edge o filtros de Kalman o cosas de este estilo. Hemos empezado a utilizar redes neuronales y hemos convertido las soluciones en lo que hoy denominamos visión artificial. Esta imagen que encontramos abajo representa un poco lo que veníamos comentando, y es que las redes neuronales traen consigo un aumento en la complejidad. El ejemplo aquí es bastante evidente, ¿no? En 1998 estamos viendo una arquitectura del ENET5, que es una de las primeras redes convolucionales realmente potentes que existieron en el mercado, que se pudieron utilizar para diversos fines. Y en 1998 esta red, que fue desarrollada por Yann LeCun, contaba con 60.000 parámetros, que a priori 60.000 parece un número relativamente grande. El Deep Learning pasó una época en la cual no se utilizó demasiado hasta que, sobre todo aplicado a imagen, en este caso concreto, en 2012 nace la red llamada AlexNet. AlexNet es una red que se le dio una importancia muy grande porque ganó un concurso de clasificación de imágenes por encima de otros métodos de Machine Learning tradicional. Esta red contaba con 60 millones de parámetros, es decir, en una diferencia de 14 años habíamos pasado de 60.000 a 60 millones. Hoy en día, por poner un ejemplo, no es aplicado a imagen, pero solo por contextualizar, tenemos modelos que están llegando a los 1.780 millones de parámetros a la hora de trabajar, modelos como Bloom o GPT-3. Están en ese orden de magnitud. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos explicar modelos de esta dimensionalidad, claro, las técnicas y las porciones donde tenemos que aplicar esas técnicas son infinitas, son modelos de una complejidad a la hora de la explicación enorme, enorme. Entonces, con esto solo queríamos contextualizar que estas redes que se están utilizando hoy en día para la solución de problemas de imagen traen consigo una elevada complejidad cuando queremos aplicar el Explainable AI para poder dar una solución. Ahora pasaremos a comentar diferentes tipos de métodos que existen para tratar los problemas de visión artificial. El primer método relevante es el que consideramos basado en perturbación. Los métodos basados en perturbaciones, las perturbaciones de la imagen, se utilizan mucho en diferentes áreas, no solo en los propios métodos basados en perturbación, sino en algunos métodos agnósticos cuando se aplican a imagen. Esto lo comentaremos más adelante. ¿Qué consideramos una perturbación de la información? Bien, una perturbación de la información se considera cuando nosotros, a la imagen que nosotros damos como entrada, vamos a alterarla de alguna manera, ya puede ser tapándola, introduciendo ruido, alterando el mapa de colores, si estamos tratando la imagen con colores. De esta manera, con esta perturbación, lo que vamos a ver es el efecto de la perturbación en la salida de la red. Con esto que conseguimos, nosotros estamos viendo cómo reacciona la red a una imagen a priori parecida a la original, pero que tiene una serie de modificaciones. Y buscaremos en qué parte de la red, en qué parte de la imagen, mejor dicho, se está fijando la red para tomar la decisión del modelo. Como ejemplo, aquí hemos querido añadir Occlusion Sensitivity. Occlusion Sensitivity es un método que es muy sencillo de comprender, en el cual primero vamos a poner un ejemplo con una imagen. Aquí tenemos una imagen de un perro, el cual, como es de una raza mixta, está categorizado de 3 maneras diferentes. Es decir, se han encontrado 3 tipos de razas a las cuales este perro podría aplicar. Podría ser un Miniature Poodle, un Toy Poodle o un Tibetan Terrier. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a aplicar Occlusion Sensitivity para ver en qué parte de la imagen se está enfocando el modelo para entender exactamente qué es lo que le resulta importante. Tras aplicar Occlusion Sensitivity en diferentes zonas de la imagen, es decir, ir tapando o modificando ciertas zonas de la imagen, con este mapa de calor que nos da, que obtenemos como resultado, podemos encontrar cuáles son las áreas que considera más importantes a la hora de tomar su decisión. Las áreas rojas de este mapa son las que el modelo considera más relevantes a la hora de tomar la decisión, en las cuales, si os fijáis, se está fijando en la parte superior del cráneo del animal y en una serie de características que tienen que ver alrededor de los ojos, de la nariz y de las orejas, y considera menos relevantes las partes de la boca, por ejemplo, la parte baja de la boca y la parte de las patas. ¿Por qué?
por cómo están colocadas las patas y el color, por ejemplo, en este caso, puede pertenecer a diversas razas. Aquí hay un último recuadro, que es lo que comentábamos. Las áreas rojas son las más relevantes, las áreas azules las menos relevantes. Ahora vamos a pasar a un método que es un pelín más complicado de entender. Los métodos basados en retropropagación. Para esto tenemos que primero contextualizar qué significa la retropropagación. Aquí hablamos exclusivamente de redes neuronales, es decir, métodos en los que vamos a retropropagar a través de las capas, ¿vale? Utilizaremos la estructura interna del modelo, es decir, la sucesión de capas que el modelo tiene para tomar la decisión, para poder ir hacia atrás en esa toma de decisiones y ver cuál ha sido la parte más relevante de cada capa en cada decisión a la hora de tomar la decisión final. Como ejemplo, vamos a comentar Layer-Wise Relevant Propagation, que es uno de los métodos más conocidos en cuanto a la retropropagación, en el cual vamos a encontrar ahora una imagen en pantalla de un tren, ¿vale? ¿Qué encontramos en este mapa de calor? Nuevamente volvemos a hablar del mismo tipo de mapa de calor, pero la relevancia aquí, o sea, la manera de obtener este mapa, perdón, es distinta. Si veis, en este mapa encontramos puntos más difuminados, con azul y con rojo, otra vez refiriéndonos a las áreas menos relevantes y más relevantes, en las cuales lo que habremos es retropropagado nuestra decisión final a través de las distintas capas que tiene la red neuronal y habremos buscado en cada una de esas salidas dónde estaba el punto clave de la imagen para tomar la decisión que se tomó en ese momento. Y aquí un inciso importante, por si no os habéis dado cuenta, la clase que nosotros estamos buscando no es tren, sino es coche de pasajeros. Porque si os fijáis, toda la zona frontal del tren donde está la máquina de vapor no lo considera relevante en absoluto porque los coches de pasajeros no tienen esa pinta. Sin embargo, desde la mitad hacia atrás, donde encontramos realmente el coche de pasajeros, todo se empieza a iluminar de rojo en la imagen, porque es realmente lo relevante para la clase coche de pasajeros. Por último, vamos a hablar de los métodos basados, perdonadme, antes de nada, vamos a comentar un método particular, que este sí es realmente particular, para la visión artificial. Son los métodos CAM, los que llaman Class Activation Maps, y las variantes, como son GradCAM o GradCAM++. Estos métodos son métodos también basados en retropropagación, pero son métodos que utilizan sí o sí o bien las capas convolucionales o bien las capas de pooling que tienen las redes convolucionales. ¿Cómo lo hacen esto? El método CAM lo que hará será retropropagar las decisiones que se han ido tomando capa a capa con los pesos, es decir, utilizará los pesos de cada capa con el mapa de calor que realmente, el mapa de activación de clase, que le llaman en este caso, que realmente está obtenido en esa capa, y al final lo que hará será generar un Global Average Pooling, que es una técnica que se utiliza para una reducción de dimensionalidad final, que nos llevará de toda la suma de esos pesos, de toda la multiplicación de esos pesos y la suma de esos pesos por cada clase, cada activación de cada mapa, nos llevará a ver cuál es la zona en el cómputo de todas las capas de la red convolucional, cuál es la zona que más se ha activado para la decisión que se ha tomado. Y en este caso podemos comprobar que al principio, como estamos hablando de features mucho más generales, va un poco a la parte frontal del perro. Sin embargo, si vamos más hacia la derecha, un poco hacia la zona intermedia de la red convolucional, encontramos que ya se empieza a fijar en la cabeza del perro y en un poco la parte trasera. Ya las capas finales se empiezan a centrar de manera más específica en la cabeza del perro, en los ojos, en la nariz, porque vemos que ese mapa de activación es más pequeño y está más focalizado. Y cuando nosotros hacemos el Global Average Pooling, encontramos todas esas áreas en las que se ha fijado la red para definir que ese perro o que hemos encontrado en la imagen un Australian Terrier. Ya por último, y ahora comentaremos un método un poco particular, porque es un método, como hemos comentado antes, agnóstico, ¿vale? Vamos a hablar de los métodos de explicabilidad mediante la destilación de modelos, que es un término un poco así, pues, puntilloso y pomposo. La destilación de modelos, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a utilizar
un modelo nuevo más sencillo que vamos a aproximar bajo un enfoque de caja blanca, es decir, vamos a aproximar ese modelo de manera que nosotros podamos saber qué ocurre en cada paso del modelo, y con los datos que nosotros teníamos, o bien todos los datos con una aproximación global, o bien con aproximaciones locales, vamos a tratar de ajustar este modelo nuevo lo máximo posible al modelo original que nosotros tratamos de explicar. El ejemplo que hemos querido plantear aquí es Line. Line es uno de los métodos más utilizados en el mundo de la explicabilidad, junto con los Shape Values que ha comentado Stefano antes. ¿Por qué? Porque Line es un método agnóstico que se utiliza en imágenes, se utiliza en modelos de Machine Learning tradicional, se utiliza en redes secuenciales, es muy aplicable a distintos tipos de problemas, de casuísticas y de redes. Line, en el caso de las imágenes, se le conoce como Pixel Attribution Method. Aquí voy a recuperar algo que comenté al principio del punto 3, y es que la perturbación de imágenes es algo que se utiliza mucho, no solo en los métodos propios basados en perturbación, sino en algunos métodos agnósticos cuando se aplican a imágenes. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es generar un concepto que nosotros denominamos como superpíxel, es decir, en lugar de analizar píxel a píxel la imagen, vamos a tomar regiones de la imagen. Como podemos encontrar en el diagrama, hay unas instancias perturbadas, es decir, él está tomando una serie de instancias de la imagen y habrá otras que lo que haga sea eliminarlas o alterarlas completamente de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una vez que tenemos la imagen perturbada, es decir, la imagen alterada y con una serie de superpíxeles seleccionados, vamos a predecir sobre esa imagen alterada cuál es la probabilidad de que esa sea la clase que nosotros hemos recibido originalmente. Esto nos va a generar un peso que cuanto menor sea, digamos, la separación que existe entre la clase que nosotros hemos predecido y la clase original, es decir, cuanto más afín sea al resultado de verdad que nosotros tenemos en la imagen, más grande va a ser ese peso. Entendamos grande, más importante a la hora de aproximar nuestra función. Entonces, una vez que tengamos ese peso, repetiremos las instancias con las perturbaciones necesarias hasta que tengamos una serie de pesos que nos ayuden a ajustar esta función original que nosotros hemos comentado. ¿Qué va a ocurrir? Que los pesos con una mayor importancia van a ser los que más ayuden a ajustar esta recta. Y por lo tanto, esos pesos a la hora de ajustar la recta serán los que den una mayor explicabilidad al modelo de caja blanca. Como resultado, nosotros lo que haremos será, para la visualización de cuáles son las áreas más importantes, nosotros lo que haremos será sacar por pantalla las áreas que nosotros habíamos mantenido, es decir, esos superpíxeles que nos han dado como resultado unos pesos grandes. Y esas zonas serán las que nosotros definamos como zonas relevantes para el modelo. Al haber visto paso por paso qué es lo que considera el modelo importante mediante esta extracción de pesos, podremos luego sacar por pantalla un diagrama que nos permita ver cuáles son las zonas asociadas a esos pesos, es decir, cuáles son las zonas relevantes. Bien, una vez llegados a este punto, quería saber si existe alguna pregunta, porque es un tema complejo, denso y que requiere un cierto tiempo para analizar y demás. Entonces, saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Hola Sergio, pues mira, sí, tenemos varias preguntas. La primera de ellas dice, en oclusión, ¿los menos relevantes no son los cercanos a cero? En el tema de Occlusion Sensitivity, lo que nosotros trabajamos en el heatmap no es aquello que está cercano a cero, porque no estamos trabajando sobre un baremo de normalización de cero menos importante, uno más importante, sino trabajaremos sobre un mapa de calor que estará baremado sobre el mínimo de importancia que haya trabajado el algoritmo y el máximo de importancia que haya trabajado el algoritmo. No es un sistema normalizado. Por eso, Estefano, si quieres podemos volver hacia atrás a la parte de Occlusion Sensitivity para explicar esto un poco. Si vemos aquí, estamos trabajando en un baremo de menos 0,2 a 0,2, porque es lo que el algoritmo dará como resultado. Esto se puede normalizar para encontrar entre 0 y 1 las áreas de menor importancia y mayor importancia. Sí, de hecho, Mario, si puedo añadir un pequeño detalle, creo que no se normaliza justo para indicar cuando hay contribuciones negativas. Si hay una parte de la imagen que contribuye a no clasificar esa imagen con esa clase,
su contribución es negativa y entonces se ven como valores en azul aquí, porque son píxeles que van a contribuir a clasificarlo como otra clase diferente. Por eso lo mantienen negativo y no normalizan entre 0 y 1. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, me ha parecido ver que en la imagen anterior el color azul significa menos 0,2. ¿Cuál es la diferencia entre un peso positivo, el 0 y el negativo? Aquí, si te parece, Marcel, vamos a activarte el micro porque creo que te refieres a una diapositiva en concreta. Si puedes explicarnos un poco con Creo que más sí. detalle. Yo creo que es esta a la que se refiere. No sé si estoy equivocado, pero creo que es esta a la que se refiere. No sé, Marcel, si quieres comentarnos. Lo acaban de explicar, nos dice, gracias. Ah, Seguramente se refería a esta. perfecto. Entonces, hay otra pregunta, dice, hola, ¿qué librerías se pueden utilizar para aplicar LRP? Si voy a utilizar LRP, ¿es preferible usar Keras o PyTorch? Bueno, en este caso habría que ver, porque realmente las librerías normalmente tratan de utilizar modelos que puedan estar precargados. En este caso, habría que ver el modelo cuando lo hemos terminado de entrenar y cuando ya está haciendo la inferencia, el formato que tú tienes de modelo. Entonces, en función de esto, no sé si sería tan relevante el hecho de que nosotros estuviéramos utilizando modelos basados en TensorFlow o modelos basados en PyTorch. Hay muchas librerías que son agnósticas a ambos frameworks, sino también habría que comprobar a la hora de cargar tu modelo si tienes los modelos guardados en Pickle, en formato NNX, o si realmente estás bounded por uno de los frameworks, si realmente tienes ahí una especie que no has guardado el modelo de una manera agnóstica que se pueda cargar en distintos frameworks. O sea, de momento hay ciertos frameworks que son agnósticos, esto te lo podría mirar más en detalle, porque no hemos ido a tratar exactamente los frameworks de explicabilidad como tal, pero hay algunos que sí son agnósticos y otros que están solo optimizados para una serie de frameworks de Deep Learning. Muy bien, pues hay más preguntas. Dicen, hola, ¿existe una métrica objetiva para medir la calidad de un modelo explicable? Muchas gracias. Yo creo que objetiva como tal no. Existen, es decir, todas estas técnicas, sobre todo cuando definimos modelo explicable, hay que entrar a detallar qué tipo de modelo estamos hablando, porque en el caso de las imágenes, por ejemplo, lo que normalmente nos va a dar un mayor margen a la hora de hablar de explicabilidad son las técnicas que nos devuelvan pues mapas donde veamos la importancia de las clases, como hemos visto ahora mismo. Pero métrica objetiva per se no. Como decíamos al principio en el apartado 2, la explicabilidad no es más que una aproximación a la decisión del modelo, pero realmente no es completamente fiel a los patrones de aprendizaje que tiene un modelo, sobre todo una red neuronal, que es los modelos más complejos que podemos tratar en ámbitos de explicabilidad. Entonces, mi respuesta sería que no existe una métrica objetiva como tal, como podríamos utilizar métricas de evaluación del performance del modelo, que sí que hay ciertas métricas que son objetivas para algunos casos. No, eso es, no hay y es un poco el objetivo de la disciplina, ¿no? En un mundo ideal tendríamos modelos, le pasaríamos a nuestra librería de explicabilidad y nos saca un número entre 0 y 1 que nos dice cuánto es explicable. Eso en un mundo ideal, pero estamos muy, muy lejos de tener algo así de momento. Muy bien, entonces nos preguntan también, por curiosidad, en la técnica LIME, ¿las perturbaciones sobre la imagen de entrada son aleatorias o se dirigen de alguna manera? En el caso de las perturbaciones en Lime, lo que buscamos realmente es una separación. El superpíxel per se puede ser aleatorio o puede ser definido de una manera concreta. Esto ya dependerá un poco del objetivo que nosotros tengamos, pero a la hora de explicar una imagen, lo lógico sería buscar una serie de perturbaciones aleatorias, cuantas más mejor. En mi caso, mi opinión personal es que cuantas más mejor, porque la división en superpíxeles realmente nos va a dar un mayor rango de posibilidades de encontrar las zonas de influencia, porque en el caso concreto nuestro, por ejemplo, la explicabilidad es muy obvia porque los rasgos característicos están muy marcados y muy centrados, pero si estamos haciendo detección de multiclase o encontramos una clase que es muy difusa, cuanta mayor separación en superpíxeles podamos hacer, esto va a llevar consigo un coste computacional más elevado
pero cuanta mayor separación en superpíxeles podamos hacer, mejor. Entonces, el ámbito tanto aleatorio como, digamos, controlado, dependerá un poco del tipo de imagen que tengamos y de la complejidad del problema. Por volver, quería comentar antes, porque me he quedado con lo del tema de los frameworks que han comentado antes, si Keras o TensorFlow. Hay algunos ejemplos que tenemos al principio de las transparencias que si queréis, si podemos, os pasaremos más adelante. Por ejemplo, TorchRay, si yo no estoy equivocado, es una librería que está desarrollada para trabajar sobre modelos hechos en PyTorch. Sin embargo, TF-Explain está utilizada, o sea, está basada sobre modelos de TensorFlow, por ende, de Keras. O sea que conforme comentábamos anteriormente, habrá algunas librerías que estén separadas en función del framework que hayamos utilizado y otras librerías que sean agnósticas y acepten modelos hechos en MXNet, en TensorFlow, en PyTorch, en Café, si lo seguís utilizando. Entonces, dependerá un poco de cuál es la librería que queramos utilizar, cuál es la más completa para el algoritmo que nosotros queramos aplicar. Muy bien, muchas gracias. Parece que hay una última pregunta. En los diferentes métodos de explicabilidad que habéis comentado, hay muchos orientados a la clasificación. ¿Se pueden extrapolar también a otras tareas como detección de objetos y segmentación? Sí, en el caso de la detección de objetos no deja de ser una clasificación con un bounding box, entonces hay muchos métodos de los que hemos tratado que podrían servir perfectamente para un caso de detección de objetos porque realmente nosotros vamos a ver el área de influencia a través del cual se ha identificado la clase porque la bounding box que se utiliza en la detección de objetos no deja de ser un área de influencia que hay alrededor de la clase que nosotros hemos buscado o definido. En el caso de la segmentación de imagen, existe un método que se llama PRM, Peak Response Maps se llaman, porque la segmentación de imagen funciona un poco diferente. Al no tener una convolución final, digamos, al no tener un embudo final hacia un MLP que pueda clasificar el objeto, nosotros lo que vamos a hacer es, mediante la retropropagación que hemos comentado ya, vamos a buscar en cada capa dónde hemos ido encontrando la mayor activación de cada una de las clases, porque en los casos de segmentación lo lógico será buscar la segmentación de cada una de distintas clases, tendremos problemas de multiclase. Entonces buscaremos en las capas en qué capa se ha dado la mayor activación de cada una de las clases y buscaremos retropropagar esto hacia el origen, hacia la imagen para encontrar dónde está el área de influencia que corresponde a esa activación, es decir, en qué parte de esa clase me estoy fijando yo más como red para definir que esa clase tiene ese área de influencia o esa zona para luego segmentar. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. No tenemos más preguntas, o sea que puedes seguir con la presentación. Vale, perfecto. Gracias, Aina. Y ahora en esa última parte os comentamos un poco sobre los casos de usos. Y como comentaba antes, el caso de vehículos autónomos lo trataremos un poco más en general de las problemáticas que hay en ese entorno. Y luego haremos ejemplos en el entorno de la medicina de cómo se ha utilizado, cómo se han utilizado técnicas de explicabilidad para mejorar los modelos o los resultados. Por lo que se refiere a vehículos autónomos, creo que es bastante claro que la explicabilidad es un tema clave, simplemente por temas de seguridad de las personas que están en los coches. Y os quería enseñar, antes que nada, un par de ejemplos de las problemáticas que se pueden encontrar a la hora de desarrollar modelos. En primer caso, veis aquí un vídeo de una persona que se ha grabado su Tesla y lo que detecta el modelo de inteligencia artificial, de visión artificial, de lo que está delante del coche. Y veis aquí que encuentra un carruaje con caballos, que al parecer es algo que no existía en el dataset con que se ha entrenado el modelo. Y veis que el Tesla lo detecta al principio como un camión, luego lo detecta como un camión que va de lado, luego un coche o un camión que va en contra del Tesla. Y luego también creo que se ve a una persona detrás de un camión. Y claro, aquí la pregunta es, en caso de conducción autónoma, ¿qué hubiera hecho el modelo? Porque claro, puede generar problema. Aquí iban a 6 kilómetros por hora, no ha surgido nada y el conductor estaba con las manos en el volante. Pero claro, pudiera haber sido más peligroso en caso de conducción autónoma. Otro ejemplo muy curioso es que aquí se ve el computer de Tesla, la IA, que detecta como unos semáforos que van contra el coche todo el rato. ¿Y eso que se debe? Que simplemente había una furgoneta con semáforos apagados justo delante del coche. Y aquí también la duda es, ¿qué hubiera pasado si
si estaba activado el self-driving mode de Tesla en ese momento. Y el problema parece algo teórico, pero no, ya es realidad, porque eso es una noticia, creo, no me acuerdo cuándo, creo de mayo de este año, y es un accidente de coche que pasó en Estados Unidos, donde murieron 3 personas y al parecer estaba activado el autopilot y el conductor no estaba con las manos en el volante, no estaba controlando lo que pasaba. Y creó un accidente en que murieron 3 personas. Entonces, ya, aun si no tenemos coches autónomos a nivel 5, eso de guía completamente autónoma, sí que se pueden generar accidentes. Y lo que decía, es un problema claro a nivel de seguridad, pero va más allá de ello. Aquí en el diagrama os he puesto un poco los stakeholders involucrados a la hora de las problemáticas de explicabilidad de modelos de visión artificial para coches autónomos y, bueno, claramente hay los que están en la carretera, los desarrolladores de los modelos, los reguladores, los executives, y no es un tema solo de seguridad, sino también de confianza en el modelo, de asignar la responsabilidad de que el modelo sea imparcial y de que sea adaptable en condiciones diferentes de diferentes países, diferentes condiciones de meteorología, diferentes condiciones diurnas y nocturnas o en tiempos diferentes. Y aquí también hay un tema que lo voy a comentar de paso, pero que se refiere a la ética en la IA, que es un tema que yo creo que está con mucho overlap con el tema de la explicabilidad. Eh, no sé si estáis familiarizados, pero en filosofía se habla mucho del dilema del tranvía, el famoso trolley problem. Los filósofos comentan como si hay un tranvía que va y si sigue su vía va a chocar contra 5 personas que están en la vía que no se pueden mover y las mataría. Y hay una persona, un filósofo, que puede accionar una leva para desviar el tranvía. Pero haciendo esas desviaciones, el tranvía mataría a una persona que está ahí delante. Y claro, el dilema en ese caso es, como persona, ¿qué tengo que hacer? No hago nada y no mato a nadie, pero sé que el tranvía va a matar 5 personas, o activamente voy a activar esa leva para que el tranvía mate a una persona, pero salvo a otras 5. Y claro, parece un poco una discusión sobre la nada muy abstracta, pero es un dilema que se va a presentar sí o sí una vez que tengamos coches autónomos a nivel 4 o 5, digamos, en que tomarán decisiones, habrán situaciones de accidentes y las IA tendremos que explicar por qué tomarán una decisión u otra que pueden ser, en algún caso, letales para algunas personas. Y claro, eso es un tema que quizás no se está hablando mucho, pero en que ya están pensando los desarrolladores de esos modelos. El tema de vehículos autónomos, volviendo un poco al tema, es algo que se va investigando desde hace mucho. Ya había el equipo del DARPA, la investigación financiada por los militares en Estados Unidos, había programas para desarrollar coches autónomos y al principio con recursos menores de los de ahora, menor potencia de cálculo y menores cantidad de imagen de dataset, se creaban coches con diferentes módulos y había un módulo que se ocupaba, por ejemplo, de visualizar lo que era el entorno, de predecir cómo sería el entorno en los segundos siguientes, planificar las acciones del coche y luego los actuadores que iban efectivamente a mover el acelerador o el volante a la derecha o a la izquierda. El problema de esos modelos era que, bueno, la ventaja era que eran bastante interpretables, eran bastante sencillos, pero utilizaban muchísimas reglas introducidas por los desarrolladores y claro, esas reglas no eran óptimas, eran muchas cláusulas, digamos, sobre las condiciones y no eran generalizables. La flexibilidad era muy poca. Lo que pasaba típicamente en esos años era que el coche autónomo funcionaba muy bien en un circuito de laboratorio y en cuanto se sacaba de ahí iba a crear errores y a parar de funcionar enseguida. Y también había riesgo de propagar los errores. Es decir, un error en el primer módulo, por ejemplo, el de sensing, si la cámara tenía un fallo, luego todos los siguientes iban a fallar de forma catastrófica. Entonces, a la hora de desarrollar en estos años con más datos y más potencia de cálculo, se ha optado por soluciones end-to-end basadas en deep learning que utilizan muchísimos datos y un típico coche autónomo ahora utiliza muchas cámaras. Los más caros utilizan también datos LiDAR, utilizan sensores inerciales, se van a utilizar GPS, se están haciendo experimentos ahora con los coches con datos 5G para que se hablen entre ellos, etc.
Y además que eso, hay, bueno, muchísimos inputs de todas esas cámaras y muchos datos previos en los datasets. Entonces se generan muchos datos que utilizan el output de varios modelos, por ejemplo, para predecir hacer una segmentación de los datos, para calcular una vista 3D desde las cámaras o crear las mapas de profundidad. Entonces hay un aprendizaje basado en modelos supervisados, una red convolucional, o basado en imitation learning, o basado en técnicas de reinforcement learning utilizando simuladores, etc. Entonces modelos muy grandes y muy potentes y con el objetivo que es el mismo de los modelos anteriores, es decir, controlar el vehículo en cada momento y predecir la trayectoria futura del vehículo y cómo va a ser el entorno en los momentos siguientes. El problema es que ese modelos son muy difíciles de explicar. Son modelos, como comentaba antes Mario, que pueden tener millones de parámetros y que no son fáciles de analizar post-hoc una vez que se le pasan imágenes. Entonces se ha desarrollado un framework de coches autónomos con inteligencia artificial explicable que consta de 3 partes. Aquí, bueno, no os centréis en la imagen, simplemente para resumen, pero hay el primer módulo, que es lo que se llama control end-to-end, que es lo de que he hablado ahora mismo. Un sistema de redes neuronales muy potentes que hace un mapeo entre todos los inputs que recibe el coche y las acciones futuras de cómo se tiene que actuar el volante o aceleradores o el cambio, etc. Pero eso es simplemente la base. A eso se añade un componente de conformidad de seguridad que es encargado de verificar que en cada momento el sistema sea seguro y que respeta las normas. Y luego, otra vez, algo igual de importante es la componente de explicabilidad en sí, que es decir, que en cualquier momento explica la decisión que ha tomado el sistema de control end-to-end. Es decir, en ese momento he detectado eso y la acción recomendada es, me invento, decelerar el coche y hay que explicar por qué se toma esa decisión. En general, lo que es explicabilidad en coches autónomos es básicamente un compendio de varias técnicas diferentes. Lo que tiene que hacer es, otra vez, la seguridad, primero y más importante. Lo segundo, explicar en cada momento, es decir, ofrecer transparencia sobre las acciones que se actúan y también que respeten todas las normas del tráfico establecidas en los diferentes países. Un ejemplo claro, un ejemplo adversarial que se tiene que controlar, que los coches ahora hacen. Unos investigadores detectaron que simplemente modificando, añadiendo una pequeña barra negra aquí al 3 del límite de velocidad en las carreteras de Estados Unidos, el coche, creo que fuera un Tesla, detectaba la velocidad como de 85 millas por hora, que creo que es algo que va más allá o es la velocidad máxima en cualquier carretera de Estados Unidos. Entonces ahí era necesario poder tener un módulo de seguridad que decía, no, un cambio de límite de velocidad de 50 millas por hora, 80 kilómetros por hora, no es normal aquí, no debería ser así. Y también de explicabilidad es por qué he llegado a esa decisión. Es decir, vale, entonces ese 8 que detecto es por esa barrita que veo aquí y no debería estar aquí. ¿Y cuál es la situación actual ahora de coches autónomos? La verdad es que, en mi opinión, igual alguien opina diferente, pero yo lo veo bastante lejos de poder tener modelos de IA en los coches autónomos totalmente explicables. Falta la explicabilidad tanto post-hoc, la que comentaba antes Mario, es decir, una vez que le paso un input, a ver, explícame por qué has tomado esas decisiones, y también que los modelos puedan generar explicaciones en cada paso. Falta todavía mucha transparencia en esos modelos. Luego falta, es necesaria mucha investigación para utilizar las técnicas de reinforcement learning, aprendizaje reforzado, que puedan explicar ese mapeo que se hace entre el estado actual del vehículo y de su entorno con la acción que se va a tomar. Se debería hacer un poco, utilizar lo que se llama Model-Based Reinforcement Learning, no se utiliza de forma suficiente y faltan técnicas de explicabilidad avanzadas para esos modelos. Y también lo que falta es un poco entender la representación interna de los modelos. Aquí no vamos a entrar en el tema porque es muy grande, pero todos los modelos avanzados de IA tienen lo que se llaman un latent space, es decir, transformas los datos de input en unos datos, en una lista de números
que representan esos datos y se quiere entender un poco mejor las relaciones de esos datos y dónde mapean cada imagen o cada input a esos números para entender mejor esos modelos. Y aquí también hay mucho trabajo que hacer. Y por último, algo que se solía hacer, de hecho, en inteligencia artificial en el siglo XX, que es decir, intentar añadir sentido común en los modelos, y ahora se ha pasado a modelos completamente automáticos que se quiere que aprenda de forma automática sin forzarlo desde a nivel de desarrollo esas normas comunes, ese sentido común, pero se ha visto que en muchos casos, sobre todo por temas donde es tan importante la seguridad, estaría bien poder meter en los modelos algunas normas básicas sin tener que añadir datos y datos para que las aprendas. Y es un poco el problema grande que dicen que no es una cuestión de cuándo se van a tener coches autónomos, sino de dónde. Porque siempre habrá situaciones en las que los modelos de IA entrenados para coches autónomos van a fallar. Por ejemplo, las carreteras oscuras con mucha nieve o no sé, en condiciones raras no puedes confiar en un modelo porque no se ha entrenado por esos casos, pero el sentido común, conducir despacio, eh, tener la ayuda de otros coches que van en la misma dirección, etcétera, podría ayudar. Entonces está investigando un poco cómo hacerlo. Y eso es un poco todo lo que quería comentar de coches autónomos. Mi opinión es que estamos muy lejos de poderlos utilizar con seguridad y confianza en los próximos años, pero bueno, estaría contento de equivocarme en ese caso. Y para acabar un poco la presentación, os comento brevemente sobre medicina. No voy a dar una visión high level, sino simplemente 3 ejemplos concretos en donde se ha podido utilizar técnicas de explicabilidad en inteligencia artificial en medicina. Simplemente como introducción, el sector healthcare se ha hablado muchísimo de inteligencia artificial y de si se debe o no utilizar. Por ejemplo, todavía no hay, creo que en ningún país se deja que sea un software sin supervisión de un médico hacer diagnóstico sobre pacientes. Eso está prohibido de momento. Pero aún así, las técnicas de IA se utilizan muchísimo y desde hace muchos años. Por ejemplo, todas las tareas de análisis de datos o en visión artificial, clasificación de imágenes, segmentación, se utiliza mucho y también se utilizan como soporte a los médicos en la toma de decisiones. En caso de diagnóstico de imágenes, basado en imágenes, o también mirando la historia de los pacientes, suele ayudar a los médicos a la hora de hacer diagnósticos. La interpretabilidad y la explicabilidad es obviamente clave. Lo que decía, para aumentar la confianza de los médicos, para mejorar algoritmos que ya existen. Por ejemplo, con técnica de explicabilidad veremos un ejemplo que ayuda en los casos donde no hay datos suficientes. El problema en visión artificial de datos médicos es que crear el ground truth, las labels de los datos cuesta muchísimo tiempo y recursos, y entonces, aun si hay mucha disposición de datos, no hay datos catalogados. Y entonces técnicas de explicabilidad aquí ayudan, y obviamente también para satisfacer los requisitos del regulador. Hay un ejemplo, bueno, no voy a entrar a comentar todo, pero un ejemplo que pasó hace muchos años de que un sistema autónomo que decidía, no basado en inteligencia artificial, pero un sistema automático, decía la cantidad de radiaciones que se tienen que utilizar en una máquina para radiografías. Y por un error en el desarrollo, eso generaba muchas más radiaciones, creo que 10 o 20 veces más de lo necesario. Y claro, eso es un problema para los pacientes, obviamente, y para el hospital y en los productos de ese mecanismo. Cuando se descubrió el problema, fueron a juicios y claro, y también la calidad de vida de los pacientes que pasaron por esas máquinas se vio muy afectada. Y tener un sistema automático basado en IA que tiene que satisfacer por defecto todas las normas y las leyes, en ese caso ayudaría a resolver problemas. Vamos ahora a hablar un poco de directamente imágenes en medicina. Se utilizan imágenes de todo tipo. Digo imágenes para entender datos 2D o imágenes de colores, pero en realidad hay imágenes en blanco y negro como las ecografías, datos 3D, datos vídeos como las ecografías o hasta 3D que cambian con el tiempo. Y es muy importante aplicar aquí técnicas de XAI y se aplican típicamente para clasificación y segmentación. Y son los ejemplos que vamos a ver aquí ahora.
esa imagen simplemente para ver las dos características, modelos explicables, interpretables que comentaba antes Mario. En ese caso nos fijaremos solo en la parte de abajo, es decir, técnicas que permiten explicar post-hoc las decisiones de los modelos. Y vamos con el primer ejemplo, que es el ejemplo de la diagnosis de retinopatía diabética. Típicamente lo que hacen los médicos es sacar unas imágenes, como esa que veis aquí abajo a la izquierda, y decir si un paciente sufre o no de esa enfermedad. Y se han hecho pruebas, hay un artículo que hemos linkado luego en las referencias, donde hay modelos que permiten hacer eso de forma automática y se quiso hacer un test sobre cuál es el método más eficaz de hacer ese diagnóstico. En el primer caso, simplemente era el médico que veía la imagen y diagnosticaba a los pacientes. En el segundo caso, era la inteligencia artificial que podía clasificar los pacientes como si estaban sanos o las varias formas que podían tener de retinopatía diabética, la leve, moderada, severa o proliferativa, que no me preguntáis qué significa porque no lo sé, pero bueno, diferentes niveles de enfermedad. Luego el tercer caso era en el que el médico podía hacer su diagnóstico utilizando la información de la clasificación del modelo en esos 5 clases. Y por último, era la clasificación, el diagnóstico hecho otra vez por el médico, pero viendo las decisiones tomadas por parte de la IA y también las razones. Aquí veis en la imagen de la derecha que son las zonas en verde, son los píxeles seleccionados por la IA que más explican su decisión. Y entonces eso ayudaba al médico, es decir, a fijarse un poco en las zonas de la imagen que según la IA más contribuían en ese caso, a una enfermedad moderada. Y se ha visto que las decisiones del médico junto con las decisiones de la IA explicables son las que llevaban a un mejor grado de clasificación. Se ha confrontado esos resultados con lo que se suele hacer para mirar si el ground truth es correcto o no. La decisión del médico se comparaba con la de un grupo de médicos expertos y se ha visto que las performances mejores eran de este último caso. Es decir, el médico ha ayudado por la IA explicable. Y ese es un caso donde se ha visto que la colaboración entre IA y médico funciona, pero funciona bien solo si se puede explicar por qué la IA toma unas cuantas decisiones. Otro ejemplo, un poco más divertido, con los animales de laboratorio. Es un tema de investigación que se utilizan desafortunadamente se utilizan muchos animales, se hacen muchas pruebas con animales. Los investigadores utilizan lo que se llama el Grimace Score. Básicamente es un range de valores que mide un poco el dolor que sufren los animales que están haciendo esas pruebas. Se utiliza mucho en laboratorios y lo que se ha visto es que por los gatos en particular, que los veterinarios decían que un predictor típico era la posición de las orejas. Un gato no sufre dolor cuanto más baja está la posición de las orejas. Y bueno, se han hecho pruebas, se ha entrenado un modelo de IA para clasificar el estado de felicidad o dolor del gato, digamos, y se ha visto que efectivamente, utilizando la misma técnica presentada antes por Mario, que efectivamente el modelo que funciona bien y basa sus predicciones sobre todo en la posición de las orejas y de los ojos de los gatos. Entonces se ha visto que la IA, en ese caso, se ha visto que el modelo confirma un poco las ideas que ya tienen los veterinarios y eso se ha podido explicar por qué el modelo toma esas decisiones. Eso aumenta la confianza de los investigadores que luego lo tienes que utilizar para monitorar el nivel de dolor de los animales en los laboratorios. Y por último, un último ejemplo es para imágenes, en este caso no 2D, sino datos tridimensionales. Son imágenes de resonancia magnética. Para quien no lo sabe, esas imágenes son 3D y se genera ese 3D básicamente sacando muchas imágenes en 2D a diferentes profundidades. Y la resolución de esos datos 3D depende de cuánto cerca estén esas imágenes. Aquí veis un ejemplo de un dato 3D visto de una IRM de un cerebro de 3 perspectivas diferentes. Imaginaros una tarea de segmentación manual, por ejemplo, separar entre materia gris y blanca del cerebro. Si tiene que hacer píxel por píxel lleva muchísimo tiempo, entonces desde hace muchos años se utilizan técnicas automáticas para hacerlo.
Antes había métodos no basados en Deep Learning, como Watershed, por ejemplo, o simplemente basado en la detección de contornos, que eran muy explicables, pero no tenían performance muy buenas, entonces los médicos tenían que modificar las imágenes una a una y también eso llevaba tiempo. Ahora se intenta utilizar técnicas de Deep Learning, pero el problema ¿cuál es? Para hacerlo se necesitan muchos datos ya segmentados manualmente para entrenar el modelo. Y como lleva mucho tiempo, se utilizan sobre todo, se segmenta manualmente sobre todo las IRMs thick slice, es decir, las de baja resolución donde las imágenes diferentes tienen mucha separación. Y se quería crear un modelo que funcionara tanto con las imágenes thick como las thin slices, es decir, los modelos a alta resolución. Y un artículo reciente, unos investigadores colaborando con unos médicos han utilizado técnicas de explicabilidad para guiarlos a la hora de desarrollar el modelo. Lo que comentamos justo al principio de la presentación, de que tener técnicas explicables ayuda a mejorar los modelos. Bueno, básicamente aquí es lo que han hecho. Los investigadores en varios pasos del desarrollo del modelo han utilizado una arquitectura un poco tuneada de la arquitectura típica para tareas de segmentación. Han utilizado los datos no imágenes de Thin Prediction, imágenes de IRMs a alta resolución, que no tenía segmentación hecha para guiar un poco el proceso de entrenamiento, lo que se llama técnicas semi-supervised, han creado una nueva función de pérdida, la que, digamos, guía o que dice al modelo dónde tiene que ir para mejorar en el proceso de entrenamiento. Y al final lo que han conseguido los médicos es que tienen un modelo de segmentación que funciona con los dos tipos de IRMs y tiene como resultados, como precisión, es el estado del arte en los dos casos. Y entonces ese modelo se está utilizando ya y sin técnicas de explicabilidad posiblemente no consiguiéramos con resultados de segmentación tan buenos como los que se han obtenido. Y eso era un poco, simplemente dar un par de ejemplos de cómo se puede utilizar en entorno real técnicas de explicabilidad para mejorar lo que ya tenemos. Y voy concluyendo un poco, simplemente para hacer un resumen de lo que hemos hablado. Lo primero, explicabilidad aquí he puesto cada vez más importante, pero no es cada vez, es muy importante a la hora de desarrollar y desplegar modelos de inteligencia artificial y es algo que se debería hacer ya, que muchas veces yo primero, como gente que trabaja en IA, que utiliza modelos, es algo que deberíamos de tener en cuenta. En tema de visión artificial, sobre todo, porque ya técnicas clásicas casi no se utilizan en computer vision, entonces hay modelos muy complejos y hay que utilizar técnicas de explicabilidad para entender el funcionamiento del modelo, lo que se llama el inner working de los modelos. Y lo bueno de Computer Vision es que trabaja mucho con imágenes, con datos visuales, datos vídeos, o 3D o imágenes a colores en blanco y negro. Entonces, muchas técnicas como unas que ha presentado Mario antes, nos permiten ver directamente lo bueno o lo malo que son la clasificación, etcétera, y nos explica visualmente, podemos ver por qué está pasando un error o por qué la clasificación es buena. Entonces, digamos que la Computer Vision está guiando un poco también muchos avances en técnicas de explicabilidad. Lo que hemos comentado es que queda mucho trabajo por hacer y lo que no hemos comentado, el por qué queda mucho trabajo. Nosotros hemos presentado métodos que en casos que funcionan muy bien, pero hay muchos problemas a nivel de robustez. Hay métodos que funcionan muy bien por unas clases de imágenes y no por otras. Hay métodos diferentes que dan explicaciones contradictorias sobre lo que estaba buscando el modelo. Eso significa que a nivel teórico hay mucho trabajo que hacer todavía para encontrar técnicas de explicabilidad que sean mejor. Y por último, mucha gente dice, bueno, antes me preocupo de tener un modelo que funcione, que sea performante, muy rápido y con precisión muy alta, y deja otros temas como la explicabilidad un poco al margen. Pero en realidad nosotros creemos que es una clave para poder tener una sociedad más justa y equitativa. Hay que incluir modelos explicables desde ya, no solo para los que trabajan en Tesla o los que trabajan en ámbito médico, sino a cualquier nivel, imaginaros social network, etcétera, o recomendaciones para artículos de prensa. Cualquier tema es muy probable que sean necesarias
técnica de explicabilidad para mejorar y para tener condiciones buenas. Y con eso concluyo, a menos que no haya preguntas. Y os dejo aquí, si queréis sacar un pantallazos, unas referencias que hemos utilizado de unos artículos y unos links. Y luego hablaremos con el CIDAI para quien esté interesado poder pasar toda la presentación. Y no sé si, Aina, hay preguntas. Sí, Estefano. Mira, nos preguntan, ¿hay alguna técnica para entender la generadora y así poder tener más recursos para equilibrar el entrenamiento? ¿Se usan técnicas para layers de convolucionales? Sí, no he entendido bien lo que se refiere a generadoras, si redes de generación de imágenes. Contento de hacer la parte de layers, de hecho sí, y las técnicas que ha presentado Mario se pueden utilizar para ver las decisiones de la red a diferentes niveles, se puede parar a un layer específico. Y también hay técnicas de visualización que, de hecho, desarrollada al principio en 2013, yo creo, una de las primeras técnicas para explicar lo que hacía una red convolucional era ver cuál era la respuesta más alta de los diferentes neuronas a los diferentes niveles de la red. Y eso se veía que, por ejemplo, a los primeros pasos la red simplemente detectaba las esquinas o los contornos de una imagen, y luego ya había características más avanzadas, los filtros de Gabor. Luego, cuanto más se avanzaba en la red, había unas neuronas que detectaban sobre todo lo que parecían caras o bocas, etc. Así que se podía visualizar un poco qué era lo que estaba buscando cada neurón en la red. Y por lo que se refiere a técnicas de generación de imágenes, sí, esa es la respuesta que estabas buscando. Sí, de hecho sí, también para las GANs hay las genética de Sager Netos, hay librerías que se ocupan de explicabilidad sobre ese tipo de modelos. Y hay una, creo que la hemos puesto en la transparencia del principio de la presentación, una librería que se ocupa exclusivamente de explicabilidad en modelos de GANs. No sé si, Mario, tienes que añadir algo como experto en Computer Vision aquí. Realmente no, simplemente también comentar que creo que la segunda parte de la pregunta hablaba de capas deconvolucionales. Creo que es lo que has dicho, Aina, no sé si hablabas de capas deconvolucionales, es lo que decía la segunda parte, porque Sí. para este caso en concreto hay que tener en cuenta que realmente si nosotros trabajamos en una estructura, entiendo por capas deconvolucionales que hablaréis de la parte final de cualquier elemento de tipo autoencoder, sea un variational autoencoder o un autoencoder tradicional. Si nosotros tomamos el espacio latente como parte inicial, se puede ver la explicabilidad que nos lleva a modificar del espacio latente a la imagen final, ver la toma de decisiones igualmente, porque seguimos trabajando con capas convolucionales y, en este caso, capas expansivas para aumentar dimensionalidad, pero no nos debemos centrar tanto en la arquitectura en sí de la red, sino en las capas que lo componen. En función de las capas que lo componen, podremos aplicar unas técnicas u otras, independientemente de que el resultado final sea pues una clasificación, sea en el caso de una generación o en el caso de un variational autoencoder, más de lo mismo, la generación de un espacio latente intermedio. Muy bien, muchas gracias. Nos dicen que agradecería que le facilitásemos la presentación, en especial el punto 06 de referencias, a comentar que vamos a enviaros la grabación de esta masterclass, o sea que podréis compartir y acceder a esta documentación la semana que viene. Entonces, no tenemos más preguntas. Sí, me dicen, ¿existe alguna técnica de explicabilidad aplicable a modelos que utilicen tanto imágenes como datos tabulares simultáneamente? En este caso, creo que volvemos a lo mismo, habría que identificar qué tipos de capas estamos utilizando, porque modelos de este estilo, véase modelos como Gato de DeepMind, un agente generalista, o cosas que podamos dar, que sean de dato multiforme, habría que identificar qué parte de la arquitectura, volvemos al mismo concepto, qué parte de la arquitectura estamos tratando de explicar, porque en este caso, Estefano, corrígeme si me equivoco, yo creo que
hay que separar antes de buscar la explicabilidad y sobre todo ver, siendo un problema complejo como es lo que comentáis, cuál es la dependencia que existe entre el dato tabular y la imagen, en el caso que comentáis, a la hora de tomar la decisión para saber dónde debemos discernir y dónde aplicar según qué técnicas. Una técnica concreta como tal no existe. Debemos ver la explicabilidad como un método que, bueno, como un área de trabajo que si bien es muy importante, es muy compleja de definir y está bastante verde todavía porque en el desarrollo de la IA consigo mismo, una vez que se están llevando modelos de inteligencia artificial a producción y a casos reales de uso, donde realmente se está llegando a tomar decisiones por medio de una inteligencia artificial, se está trayendo consigo el campo de la explicabilidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay ciertas tareas que todavía quedan por explorar porque son tareas muy, muy complejas para las cuales no hay una solución puntual. Sí, aquí simplemente añadir que es un tema que no conozco mucho porque no he trabajado con datos multimodales tipo tabulares y imágenes. Lo que se puede hacer es analizar unos datos cuando ya están en la red en el espacio latente, es decir, en la arquitectura Transformers, analizar el espacio latente, así cuando ya está. Pero si es para decir desde la predicción, decir cuáles datos de mi tabla, cuáles features de la tabla son las más importantes y al mismo tiempo cuáles partes de imágenes son importantes. Si hay técnicas conjuntas, no lo sé, se pueden aplicar dos técnicas distintas, una más apta para datos tabulares como el feature importance que hemos hablado y uno más de imagen. Eso seguramente se puede aplicar también. Pero técnicas conjuntas, la verdad es que no conozco si hay. Muy bien, pues muchas gracias. Hay una última pregunta. Dicen, ¿podría referenciar el artículo que habéis mencionado para resonancia magnética? Sí, claro, está aquí en la... A ver, no me acuerdo cuál es. Creo que es este. Pero sí, debería ser este en las referencias el número 5, pero lo averiguo y en el caso os paso la información. Muy bien, pues ahora sí que no hay más preguntas. Así que damos por terminada la masterclass. Muchas gracias, Estefano y Mario. A vosotros, muchísimas gracias. Pues la próxima semana se compartirá el vídeo de la sesión en la web del CIDAI y lo compartiremos también con vosotros, los asistentes. Ahora sí, al acabar esta sesión os aparecerá una breve encuesta que os agradeceremos si la podéis rellenar. Son solo breves segundos, así conocemos vuestra opinión y podemos seguir mejorando. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros de nuevo en la próxima masterclass. Que tengáis buen fin de semana.